Bien, muy buenas tardes aquí en Costa Rica. Eddie, muchísimas gracias. Mi nombre es Irwin Salazar. Soy en este momento, por gracia de Dios, pues, coordinador de este hermosísimo ministerio. Ahí donde ustedes ven a Isaac, pues Isaac también forma parte de este ministerio que ha venido creciendo, tiene más de 15 años, nació en la Renovación Carismática Católica de Costa Rica y bueno, ya tiene más de 15 años dando formación. Hoy pues agradecerle a Eddie poder compartir con personas tan conocedores de la apologética y que tienen ya tanta trayectoria. Uno que está en esto de la apologética pues conoce a todos estos hermanos y los ha seguido también, los ha leído también, como ahorita a don Jesús Miguel, a Jesús también, que incluso nos dio un curso sobre sectas al ministerio. Entonces pues estamos entre hermanos y estamos con una misma visión y una misma misión, ¿no? Bueno, agradecerle a Dios porque me ha pasado mil y una cosas para poder conectarme. Ahorita, bueno, yo tengo 5 chicos, ¿verdad? Y entonces aquí están un poco de remotos. Además de eso, bueno, se me acaba de ir la luz hace unos minutos. Cuando estaban terminando se me fue la luz. Bueno, en fin, pero bueno, ya estamos. Espero en Dios y pedirle a Dios que se porte bien la electricidad en este tiempito que vamos a compartir con ustedes. Vamos a ver. Me avisan si se ve. Sí, hermano, ya se logra ver. Bueno, ahora sí, listo, ya está en presentación. Perfecto. Bien, esta última tema sobre apologética, necesidad en parroquias, grupos y servidores. Hemos estado en este congreso hablando un poco sobre la importancia de la apologética, cuál es la correcta apologética. Ayer se habló de eso, hoy también. La importancia de la tradición apostólica, de los padres de la iglesia. Toda esta riqueza que hemos tenido en este congreso durante estos 3 días, es fundamental llevarla a nuestros grupos, llevarla a los servidores, llevarla a las parroquias, porque hay mucha necesidad de la apologética, más en estos tiempos donde estamos enfrentándonos a ataques muy particulares, ataques a la vida. Ahora que hablaban también de los hermanos no católicos y cómo debe ser esto, un hermano aquí decía, antes de que se me fuera la luz, y decía algo muy cierto: qué extraño que nos vean como enemigos si servimos a un mismo Dios. Bueno, ellos tienen sus errores doctrinales, evidentemente, pero al fin y al cabo tenemos que unirnos todos en una batalla común que es, por ejemplo, la defensa de la vida. El cáncer del aborto es una enfermedad que está carcomiendo la sociedad como un cáncer carcome un cuerpo. Y problema del aborto, por ejemplo, es algo que preocupa mucho. Pero bueno, entrando en el tema sobre esto de la apologética en esta necesidad de sus grupos, parroquias, me tomé la libertad de, como estamos en Costa Rica, primero que todo hacer un sondeo de cómo está la realidad del catolicismo en Costa Rica, ¿no? Tenemos una encuesta, perdón ahí los colores, no logré encontrar la figura con colores. Esto es un estudio que hizo el CIEP de la Universidad de Costa Rica. El CIEP es el Centro de Investigación en Estudios Políticos. Esta encuesta trae una serie de consultas. Una de ellas era esta: religión profesada por las personas entrevistadas. El CIEP, la Universidad de Costa Rica, pues una de las universidades y una más importante de Costa Rica. Y el CIEP, pues es un centro muy serio que hace estudios y demás. Y este estudio que hizo me llamó la atención. Aquí quiero que se centren en esto. Esta realidad en Costa Rica, estoy seguro que tiene mucho que ver con la realidad en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Anwar Tapia ayer decía algo muy cierto, y es el problema de la crisis del catolicismo en Latinoamérica. Costa Rica no escapa de esta realidad y lo vamos a ver en números. Primero, quiero hacer un sondeo macro
sobre la realidad de cómo está el catolicismo en Costa Rica. Vamos a ver. En noviembre de 2019, como ven ahí, decía que el catolicismo era un 50%, que es esto que ven aquí. En mayo del 2021, un 47.5% se profesaba católico, ¿verdad? Aquí lo vemos, un estudio más, aquí lo vemos ya en prosa. Dice, en este estudio, los no creyentes subieron de un 19.9% a un 27%. Aclaro, no creyentes. Crecieron de un 19.9% a un 27%. Los que se consideran católicos pasaron de un 50 a un 47.5%. Los cristianos evangélicos, fue como dividieron aquí el estudio, de un 21.6% a un 19.8%. Bajaron también. Y de la muestra total, vean qué interesante, de la muestra total dice que el 36.2% considera que la Iglesia Católica puede presionar, entre comillas, o participar en ciertas decisiones con el Estado, como por ejemplo en leyes que promuevan el aborto. Solo un 36% consideran que la Iglesia Católica debería participar en estas decisiones. Vean que es un 36.2% y dice que católicos son 47.5%. Entonces ahí lo que me pregunto es, yo no sé si ese 36 todos eran católicos, pero ya de por sí hay un sesgo importante donde dicen que la Iglesia Católica no debe opinar sobre temas de aborto. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo que es el aborto. Hay información adicional. El 55% se inclina a pensar que abortar o no es una decisión personal de la mujer. El 55% del total indica, o sea, ahí incluye católicos, o los que se dicen católicos, que la mujer debe y puede y debe decidir sobre su cuerpo para abortar o no. Pero ese mismo porcentaje rechaza que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños. Aquí vemos un problema moral, un problema de relativismo puro, ¿no? En esta consulta. Punto 2. 6 de cada 10 personas opinan que el Estado debería reprimir la publicación de obras de arte que ofendan la moral. Pero 4 de cada 10 opinan que deberían despenalizarse el consumo de la marihuana. Estos 2 puntos los pongo para que veamos un poco el relativismo que existe en nuestra sociedad costarricense. Y estoy seguro que mucho de esto se puede adoptar en otros lugares de Latinoamérica también. Y me atrevo a decir no solo de Latinoamérica. Hay un punto a considerar. Vean qué interesante que este mismo estudio hecho por el mismo centro, en noviembre del 2016 había dicho que había un 72% de personas que profesaban la fe católica. Y solo había un 12% de cristianos evangélicos y no creyentes, un 17%. Noviembre de 2016, un 72% de personas se profesaban católicos. ¿Ok? Entonces, en resumen, en noviembre de 2016 teníamos, según el estudio, que vamos a ver, puede tener un sesgo, pero esto nos da una cierta concepción de la realidad. Para eso son estas encuestas. Y como les digo, esto es un centro ciertamente bastante serio. Noviembre de 2016, un 72% se profesaba católico. En marzo del 2018, un 52%. En noviembre del 2019, solo el 50% se consideraba católico. Y en marzo 2021, un 47.5% se profesa católico. ¿Ok? Del 2016 al 21, de 72% a un 47%. Vamos a ver, esto es preocupante. Y esto a mí me hace pensar de cómo es importante la apologética. Algo que decían también en la participación del día de ayer. No es que la apologética es la solución de todo. Es una de las medicinas de muchas que necesita la sociedad hoy. Pero ciertamente es importante la apologética. Muchos de nosotros nos ha ayudado la apologética para estar hoy en nuestra fe, viviéndola plenamente. Entonces, ciertamente es una de las medicinas que la sociedad necesita. Y en Costa Rica es fundamental.
¿Por qué es importante la apologética? Bueno, debe ser una apologética y creo que eso ha quedado claro. No voy a ahondar mucho en esto porque ya se ha hablado continuamente en los temas que han abordado los hermanos. Una apologética querigmática y no confrontativa. Nosotros en el ministerio, por ejemplo, cada vez que damos cursos virtuales o que damos cursos presenciales, principalmente los virtuales, tenemos un hermano que es bastante insistente en esta parte, que el Señor nos envió a ganar almas, no discusiones. Y tiene una figura, un meme muy, muy bonito, que da un mensaje positivo en este sentido. Y yo creo que eso es una de las cosas que todos los que han ustedes podido escuchar hoy y ayer y el viernes piensan igual que nosotros. Esa apologética querigmática, no confrontativa, ¿verdad? Primera Pedro 3:15, da razón de nuestra fe, pero darla con respeto, con caridad, con humildad, con amor. Porque lo importante, hermanos, es mostrar a ese Jesús que es camino, verdad y vida, como dice Juan 14:6. Jesús es el camino, moral, verdad, dogma y vida. Felicidad, vida eterna. Entonces, para mostrar ese Jesús que es camino, verdad y vida, tenemos que recordar lo que dice la misma palabra de Dios en 1 Juan 4:8, de que Dios es amor. Y en esa misma medida es que nosotros tenemos que dar la apologética querigmática, la apologética del amor. Recordar que hay alguien que te ama, alguien que ha dado la vida por ti y que te considera su amigo. Como dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Bueno, Jesús dio la vida por nosotros, somos amigos de Jesús. Esa apologética de unión, esa apologética es la que se debe hacer hoy en día y la que el mundo necesita. Y es muy importante, como vemos los números, cómo cada vez hay personas que se confunden más, cómo están creciendo las personas no creyentes o que se consideran no creyentes. Y eso es preocupante, eso es preocupante. Yo creo que nosotros tenemos que ser esa luz que el mundo necesita, como dice la palabra. ¿A qué nos enfrentamos? O sea, ¿por qué está pasando esto en la sociedad costarricense y por qué está pasando esto en el mundo? ¿Por qué está pasando esto en Latinoamérica? Hay algo muy interesante, hermanos, y es que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos más de 15 años que el ministerio ha estado dando formación. Yo tengo el ministerio un poco más de 10 años. Isaac también tiene muchos años en esto. Y es que hoy en día, qué importante es esa apologética intraiglesia, hacia adentro de la iglesia. Y es interesante, pero a veces dar esa apologética a los mismos católicos a veces son más duros que los no católicos con uno mismo. Y lo llaman a uno fariseo y lo llaman a uno que anda juzgando por mostrar la correcta doctrina de Jesús, la que viene de más de 2000 años, la que enseñan los padres de la iglesia, como decía ahora el hermano Jesús. Eso, y a veces son más duros los mismos católicos al cuestionar a un católico que quiere rescatar esta tradición apostólica y esta doctrina enseñada y custodiada por el magisterio que cada vez se va perdiendo. Y a veces, hoy en día, qué importante es esa apologética hacia adentro de la iglesia. Vemos, por ejemplo, el caso de Alemania, que muchos de ustedes estoy seguro que lo conocen, la situación que está sucediendo en Alemania, seria, con obispos alemanes, y cómo se están separando del magisterio oficial de papas anteriores, ¿verdad? Que lo están cuestionando, están mutilando, lo están ignorando. Qué grave esto, ¿verdad? Hay cuestionamientos, aspectos referentes a fe y moral. Eso está pasando a lo interno de la iglesia, ¿no? Entonces, vemos, el clero se ha dividido en progresistas y conservadores. Entonces, es algo terrible y tenemos a veces personas y sacerdotes que hasta enseñan cuestiones que están contrarias a la misma doctrina de la iglesia. Y eso está sucediendo hoy en día, a eso nos estamos enfrentando. Y no lo estoy diciendo con ánimo pesimista porque no es esto, es mostrar una realidad a lo cual y por lo cual es importante la apologética, por lo cual es importante este congreso, por ejemplo, y poder formarnos en la fe.
Hace poco nos pasó, estaba un diácono dando una formación y dijo esta frase. Quiero que la escuchen y para que la analicen a profundidad. Vea la frase que dijo un diácono de la iglesia. Decía algo así. Si el infierno existe, ya primer error. Si el infierno existe, cuestionando que exista, si el infierno existe, debe estar vacío, porque Dios es amor y nadie se va a condenar. Esa fue la frase que dijo, más menos palabras, pero eso fue lo que yo entendí. No voy a ahondar en la frase, creo que está más que claro la gravedad de lo que se está afirmando. Si el infierno existe, está vacío. Entonces, hermanos, tenemos algunos discursos que están cargados de mucha falsa misericordia. Lobos con piel ovejas lobos con piel de oveja, donde tratan de confundirnos con una falsa misericordia. Una compañera de trabajo de mi esposa se acercó y le dice, ¿viste qué alegría? Ya los hermanos, ya nosotros los matrimonios vueltos a casar vamos a poder comulgar todos porque ya el Papa está cambiando eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, católicos hablando de esta manera, entonces es preocupante, ¿no? Es preocupante esto que está sucediendo. ¿A qué nos enfrentamos? Nosotros en el curso de apologética, que tratamos de abarcar varios temas, por ejemplo, nosotros estamos divididos en apologética 1, 2 y 3, y cuando vamos a apologética 1 y estamos dando los temas y se matriculan, no sé, 20, 30 personas, y cuando vamos por los 4 o 5 meses, ya son 15 nada más, ¿verdad? No se persevera. Pero sí se reproducen las malas enseñanzas. Entonces, a esto nos estamos enfrentando. Quiero aclarar también, yo no estoy diciendo acá que todos los sacerdotes están malos. No. Pero sí hay una gran parte de los sacerdotes que están entrando en este juego progresista, en este juego confuso de mucho relativismo moral. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. Pero a esto nos estamos enfrentando hoy en la iglesia. No estoy diciendo nada que no sea una realidad. El teocentrismo se ha reemplazado por el antropocentrismo, es decir, Dios por el hombre. El centro ahora es el hombre, no Dios. Hay muchos grupos en la iglesia, hablo en Costa Rica, y repito, estoy seguro que en muchos pasa lo mismo, en que ya Dios es un segundo plano, parece más un club social, parece más no sé, un grupo parecido a Alcohólicos Anónimos, un grupo que hace mucho bien, muchas personas han salido del alcoholismo de ahí, pero un grupo de la iglesia es más que eso, ¿no? Esto nos tiene que llevar a Dios, un grupo de la iglesia tiene que llevarnos a Cristo. Y en algunas ocasiones ya no se reemplaza, parecen grupos de autoayuda. Y está pasando esto en algunos grupos donde se está eliminando a Dios como centro. La verdad objetiva ha sido reemplazada por un relativismo y un subjetivismo. Entonces, como les decía ahora, si el infierno existe, ¿verdad? Cuestionando la existencia del infierno, por ejemplo. Bueno, ya estamos perdiendo el concepto de la verdad objetiva. La doctrina tiene muy poca o nada de importancia. Entonces vemos que se están dando algunos de que, bueno, está en la guía pastoral, que está, etcétera, otros tipos de enseñanzas y la doctrina la dejamos de lado. No metamos a la doctrina, no metamos ruido, no metamos bulla. Todo esto está pasando y es una realidad que sucede en muchos grupos y muchos servidores tienen conceptos cerrados también. Y qué grave cuando un servidor en la iglesia, un predicador, tiene alguna enseñanza errada y la reproduce en sus enseñanzas. Ahora decía
José Miguel algo muy cierto, ¿verdad? Y es que hay que formarse. Antes de meterse en todo esto hay que formarse, ¿verdad? Pero una formación seria, una formación apegada al magisterio de la iglesia, a la tradición apostólica de la iglesia. Y vemos que en algunos grupos se está perdiendo esto. Entonces, a esto nos estamos enfrentando hoy. Tenemos que hacer una apologética hacia adentro de la iglesia también. Como les digo, no es una tarea fácil, pero creo que es importante. Muchos discursos quedan, me acuerdo, por ejemplo, con esto de la falsa misericordia, tomo un ejemplo de la misma escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 y siguientes, con la mujer adúltera, ¿no? Donde el Señor dice, bueno, ¿quién la condena? Y todos se van yendo. Y él dice, bueno, nadie te ha condenado, le dice a la adúltera. Y la adúltera le dice, no, y dice él, bueno, yo tampoco te condeno. Y muchos se quedan ahí, ¿no? En esa frase. Ves que Dios no condena, es que Jesús no te condena, es que Jesús, sí, pero sigamos la frase. Una vez tuve una discusión con un hermano en esto, estábamos conversando y él me citaba el texto, pero hasta ahí. Es que eso le dijo el Señor, yo no te condeno. Sí, pero sigamos el texto, hermano. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Okay? Ahorita queremos, me gustó mucho una frase que decía el padre Santiago Martí. No sé si alguno lo ha escuchado. Ahí en redes ustedes pueden buscar Santiago Martí. Me encanta como él, las enseñanzas de él. Y él decía sobre la falsa misericordia algo que es muy cierto, ¿no? Y es que ciertamente Dios es amor, ¿verdad? Pero también Dios es juez. Es un juez misericordioso, es un juez amoroso, pero es juez. Quitarle este atributo de juez es convertirlo en nuestro siervo, en un siervo de nuestro. Y el Señor no es nuestro siervo, Él es el Señor. Entonces, esta frase de Santiago Martín me quedó ahí en la mente y qué tan cierto, ¿no? Es recordar que el Dios es juez también. Y como juez, Él tiene en su mano la justicia. Una justicia perfecta, una justicia misericordiosa, amorosa, pero es juez. Y no podemos olvidar esta realidad también. Ahora, al enfrentarnos a estas realidades que están sucediendo en algunos grupos de la iglesia por algunas personas, repito, ¿qué está pasando? Bueno, hay un desinterés del celo evangelizador misionero. Es sustituido por ciertas actividades básicamente sociales. A veces se parece más a una ONG que a un grupo de la iglesia. Parece más una ONG. No hay y se va perdiendo ese celo evangelizador misionero. Nos queremos adecuar y entonces para no ofender, de por sí es el mismo Dios, no ofender, entonces que cada quien crea lo que quiera, no importa, ¿no? No, sí importa, sí importa. Y bueno, como les digo, cada vez parece más un grupo de actividades sociales, una ONG, más que un grupo de la iglesia en donde tiene que centrarse ese celo evangelizador misionero. Hay un decrecimiento en la participación del sacramento de la reconciliación. Cada vez es menos las personas que uno ve confesándose, salvo que venga Semana Santa y ahí se llena un poquito. Pero inclusive, no sé qué les ha parecido a ustedes, pero la última Semana Santa no es lo mismo. Ya se va perdiendo ese deseo de participar en el sacramento de la reconciliación y cada vez es menos, ¿no? Y falta de ese binomio fe-testimonio también. De esa que tiene que ir unido. La fe y el testimonio, ¿no? Si yo digo que soy católico, tengo que vivir como tal. Y a veces cómo nos cuesta esto y lo vemos viendo perdiendo. Yo estuve en un grupo de la iglesia junto con mi esposa, a las que los hermanos, yo los quiero muchísimo, pero estuvimos en un grupo donde fui viendo una situación muy grave ante los ojos de los mismos
personas en la parroquia, el sacerdote, y que al principio no se hacía nada. Y vi como un grupo fue destruido, este grupo se fue destruyendo por hubo una infidelidad, una mujer tuvo relaciones con una persona que estaba casada. Los jóvenes se reunían más que para estudiar la palabra o para lo que se tenía que hacer, pues ya empezó a haber alcohol y eran unas fiestas ahí que eran una barbaridad. Y ¿cómo se fue destruyendo este grupo? ¿Cómo el demonio llegó y fue destruyendo esto? ¿No? Hoy, hermanos, tenemos que recordar algo, como dice Juan 10:10, ¿no? El demonio viene a robar, a matar y a destruir. Este grupo lo destruyó el demonio. Lo permitimos. Y es que el testimonio es fundamental. El testimonio es algo que, bueno, ya lo hemos hablado también, no vamos a quitar mucho tiempo en eso. Pero qué importante es esta parte del testimonio en la fe. Y ojo, hoy muchos hermanos necesitan ese testimonio. Muchos hermanos necesitan ese testimonio. Hay un hermano, un santo de Dios, una persona que es de un grupo de la iglesia que nos dio una formación a mi esposa y a mí y a otra gente. Un hombre realmente santo, una persona que admiro mucho. Y él comentaba algo muy interesante. Él llegaba a su trabajo con la Biblia siempre bajo el brazo y primero creyeron que no era católico, que era protestante, porque andaba con la Biblia. Otro concepto errado, ¿no? Pero bueno, también ya se ha tocado acá. Pero bueno, él llegaba con su Biblia, creían que era protestante, decía, no, yo soy católico. Ah, usted es católico, pues que lo veo con la Biblia. Dice, sí, hermano, la Biblia que compilamos nosotros los católicos, la iglesia compiló esta Biblia, por eso yo la ando, ¿verdad? Pero bueno, él llegaba con su Biblia y muchos lo molestaban y se burlaban de él. Y le decían, ahí viene el santo. Entonces le decían santo, le decían santico. Santico, venga acá. De manera despectiva. De manera despectiva le decían, santico, venga acá. ¿Verdad? Y así. Y se burlaban de él, venía con su Biblia, se burlaban de él porque sus compañeros iban a las fiestas a tomar y se iban aquí y allá y él no participaba. Y entonces, santico, venga acá y santico, venga acá. Y nos contaba él que poco a poco, llegaban varias personas, no una, llegaban varias personas a sentarse con él a pedirle un consejo, a pedirle una palabra, porque tenían problemas familiares, porque tenían problemas financieros, pero por una multitud de problemas. Y llegaban y se acercaban a él. Y le decían, utilizando la misma frase que la utilizaban de forma despectiva, y le decían, santico, pues no le decían el nombre, mira, es que me pasa esto. Necesito un consejo porque no sé qué hacer con tal situación. Vean qué interesante, con el simple testimonio, cómo las personas se fueron acercando a él, aun y cuando antes se burlaban de él, ¿no? Entonces, qué importante es esto del testimonio, y en algunas ocasiones vemos que en algunas personas que se dicen católicas, que servimos en la iglesia, pues lo perdemos, ¿verdad? Y otras personas que nos están viendo, aunque no sepamos que nos están viendo, pueden decir, ¿para qué me voy a hacer católico si sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy? Véalo a él, se comporta igual que yo, y si dice católico, entonces ¿para qué hacerme católico? ¿No? Entonces hay que cuidar mucho el testimonio en los grupos cuando estamos y decimos que somos católicos. Porque católico no es un título. El ser cristiano no es un título, es una forma de vida. Es una forma de vida. Debemos de vivir como Cristo nos enseña en su palabra. ¿Cuál es la función de la apologética actual? Basado en lo que estamos y lo que analizamos, que es algo muy corto, podemos ahondar más en eso que hemos venido hablando. Pero basado en lo que estamos conversando sobre la realidad que está viviendo nuestra iglesia a lo interno, en los grupos, servidores, ¿verdad? Y todo el que se llame católico. Todo lo que estamos viendo, ¿cuál es la función de la apologética hoy? Bueno, tenemos que fomentar su enseñanza por medio de todas las vías de comunicación. Vean, si el mal utiliza el Facebook para mal, pues con mucha más razón tenemos que usarlo para el bien.
Ahora estaba hablando de José Miguel y todos aquí tienen sus redes sociales y hay muchas personas que lo siguen. Bueno, ¿qué tanto bien se está haciendo? ¿Qué tanto bien? Formando a todas esas personas, dándoles palabra, que es el alimento que no se acaba, que nos nutre el alma. Entonces, qué importante todos estos grupos, todos estos hermanos que hoy y ayer y antier ustedes han tenido el honor y privilegio de poder compartir con ellos. Pues que todos tienen sus redes sociales. Bueno, esa es una forma de fomentar esa enseñanza. El ministerio tiene programas de radio, gloria a Dios, Radio María de Costa Rica. Tenemos 2 programas, uno se llama Somos Iglesia, el otro se llama Alégrate, que es prácticamente mariano, los domingos. Hago un comercial para aquí, los de Costa Rica y que no son de Costa Rica por Facebook también, pero bueno, hago el comercial, que tenemos los programas. Ahí que Eddie me disculpe, pero aprovecho el foro para hacerlo. Somos Iglesia los domingos a las 2 de la tarde y Alégrate a las 4 de la tarde, que es programas marianos. Son programas que tenemos en radio con una práctica muy sana, y es que ustedes van a escuchar en la radio diferentes personas haciendo el programa. No es una sola persona. De hecho, yo casi ni participo en la radio, pocas veces. ¿Y por qué esto? Bueno, para que nadie se señoríe de eso, para que nadie diga es que el programa que yo doy, no. El programa es de Dios y lo damos varias personas del ministerio. Lo que no queremos es que se una un programa con una persona, ¿verdad? Para evitar la vanagloria. Somos débiles y lo reconocemos y tenemos que cuidarnos mucho. Es un riesgo que los apologistas tenemos, ¿verdad? El que por conocer alguillo, por conocer algo, ya nos creemos lo que no somos. Entonces, pues tenemos esa práctica. Pero bueno, tenemos los programas de radio, tenemos Facebook también, que tenemos varios seguidores, cursos virtuales y presenciales. El ministerio tiene eso, también acercarse a grupos de la iglesia. Vean, el ministerio está adscrito a la Renovación Carismática Católica. Y tuvimos varios años que estábamos alejados de la renovación. Cosa más absurda, alejados de la renovación. Y dábamos nuestros cursos y todo, pero decíamos que formábamos parte de la renovación y no participábamos en nada de la renovación. Y la renovación no participaba nada con nosotros. Y uno dice, pero ¿dónde está esa unidad? ¿Qué está pasando? No, tenemos que acercarnos a grupos de la iglesia, tenemos que acercarnos a movimientos de la iglesia. Tenemos que unirnos en una misma y única misión que tenemos, que hoy es muy importante para el mundo. Me encanta lo que hace Eddie en estos congresos donde podemos compartir con hermanos de otros países con mucho conocimiento de apologética también, porque este punto lo vemos hoy reflejado en este congreso. Lo vemos reflejado hoy en este congreso. Poder acercar a varias personas, vamos a ver, grupos no, pero tenemos personas de varios países unidos todos en una sola misión. En una sola misión hoy sobre el tema de la apologética. No en su ardor. Entonces, qué bello es poder hacer esto, unir fuerzas entre muchos para llevar el mensaje de Jesucristo. Entonces, es algo que tenemos que hacer. Como les digo, es un ejemplo del que conozco, que es del ministerio, donde, bueno, ya hacemos trabajo en conjunto con la renovación, ¿verdad? Y así el ministerio llega a más personas por medio de la renovación y la renovación nos ayuda desde el punto de vista espiritual a nosotros, ¿verdad? Llevamos un curso de sanación interior extraordinario que por lo menos a mí me ayudó muchísimo. Entonces, ven, nos ayudamos, nos colaboramos, una colaboración, nos unimos en una misma y única misión. Eso es muy importante, llegar a estos grupos. No es llegar y cuestionar, es que en ese grupo están alejados o en este grupo están enseñando cosas que no son. Bueno, llevémosle apologética. Formemos a estas personas, a los líderes de este grupo. Mostrémosles cómo es la correcta doctrina. Acercarse a sacerdotes y parroquias. Vean, aquí en Costa Rica nos ha costado mucho. Algunos sacerdotes tenían cierto rechazo hacia la apologética porque decían, no, es que yo no quiero aquí que empiecen a pelear, ¿no?
Y tienen un concepto de la apologética como de pelea, como de discusión, de confrontación. Bueno, y poco a poco hemos ido abriendo paso, ¿verdad? Y hemos dicho, padre, es que no es esa la realidad de la apologética. Nosotros no venimos aquí a pelear con nadie. Lo que queremos es formar al católico, nada más. La misión del ministerio es formar al católico, ¿ok? No queremos aquí pelear con nadie, ni que se vayan a dar de biblazos. No, 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 no. ¿Verdad? Entonces, acercarse a las parroquias, acercarse a los sacerdotes, ir cambiando ese concepto que hemos venido cambiando en algunas parroquias. Y hoy en día tenemos sacerdotes amigos que nos han abierto las puertas de sus parroquias para dar apologética. Y ha sido una verdadera bendición, ¿verdad? Pero en algunas hemos encontrado cierta resistencia y hemos tenido que llegar y conversar y decir, es que no es así. Esto no es la apologética, por lo menos no la que enseña el ministerio, ¿verdad? Y algo que creemos en el ministerio fundamental es introducir la apologética a los jóvenes, ¿no? Una apologética renovada, una apologética a los jóvenes, creo que es fundamental. Yo trabajo, y de ahí el estudio que saqué, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, es difícil ver a tantos jóvenes tan inteligentes, hermanos, con tanta capacidad, ¿verdad? Gente súper estudiada y formada en sus carreras, pero tampoco formadas en la parte espiritual, tan ignorantes, no estoy utilizando la palabra como ofensa, ¿verdad? Pero son ignorantes en la fe, son ignorantes en cuestiones de fe y de moral, sumamente ignorantes y tan formados en sus carreras, ¿no? Qué importante es introducir esta apologética a los jóvenes, a los grupos de jóvenes, a las pastorales juveniles, qué sé yo, darles la oportunidad y formarlos con una apologética para ellos, porque dependiendo hacia quién se dé la apologética, así tiene que ser la enseñanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la apologética de niños, que es algo que el ministerio también ha venido, va a ir introduciendo, esa apologética para niños. Vamos a hacer primero un plan piloto, digamos, con los niños del mismo ministerio, por ejemplo, que son varios. Solo yo tengo 5, entonces imagínense, ahí ya vamos abriendo abriendo el aula. Pero la apologética para niños. Bueno, entonces, todo esto es fundamental también, ¿verdad? Para que los jóvenes no sigan reproduciendo lo que se les está enseñando. Estas ideologías contrarias a la moral cristiana. Qué importante es dar esta enseñanza. Yo conversaba con un joven ahí en la universidad que es homosexual y él estaba rechazado, él rechazaba a la iglesia, rechaza a la iglesia. Y él decía que es que yo no tiene que estar yendo ahí a un montón de mojigatos que lo estén condenando. Ojo a la expresión que él me decía. Yo no voy a ir ahí a que todo el mundo me ande condenando. Y yo le decía, hermano, pero ¿qué te ha pasado? Él decía, ¿a él qué te ha pasado? ¿Quién te hizo daño en la iglesia para que pienses que eso es la iglesia? Un montón de mojigatos que te van a estar condenando. ¿Quién te hizo daño en la iglesia? Y entonces ahí él me contaba que estuvo en un grupo y que le sucedió una situación X. Y yo decía, vean qué grave que por desconocimiento, que por error de una o dos personas, una persona se aleja de la iglesia. ¿Mm? La iglesia no es un montón de mojigatos que lo van a estar condenando. Eso no es la iglesia. ¿Mm? La iglesia tiene las puertas abiertas para él. Lo dice el catecismo. Lo dice el catecismo y lo decimos, y siempre lo hemos dicho, se ha dicho, ¿no? Se condena al pecado, no al pecador. Dios lo ama, como me ama a ti, como te ama a ti, como me ama a mí. Pero bueno, ven cómo hay muchas cosas que se dice afuera que no son ciertas de la iglesia y hace que muchas personas no se acerquen y no sean tocados por Jesús, que es camino, verdad y vida, ¿verdad? Y que, no sé, puede cambiar la vida de muchas personas. Logros de la apologética, por lo menos en Costa Rica, porque bueno, no quiero decir solo malas noticias, quiero dar buenas noticias también.
estoy seguro que José Miguel, Jesús, y Aunar y todos los que participaron anteriormente tienen historias hermosas de cómo la apologética ha ayudado a ciertas personas, ¿verdad? O el Espíritu Santo por medio de la apologética ha ayudado y tocado corazones. Estoy seguro que todo el mundo tiene sus historias, que sería bello, y se lo tiro a Eddie, en algún momento hacer como un ejercicio de esto, de esas historias bellas de la apologética en ciertas personas, que en su testimonio, cómo los ha tocado, cómo la apologética les ha ayudado en X o Y, eso es bello, ¿verdad? Eso da como, nos anima a los que estamos en esto de que los esfuerzos, aunque a veces no se vean, sí se dan. Y la conversión de personas, lo hemos visto en cursos, ahí tenemos casos en Coronado, por ejemplo, de una muchacha que dio un testimonio que, bueno, la tenemos ahí escrito, que daba ganas de llorar. Un caso en Desamparados Hermosillo, donde tenemos una hermana, Cindy, que era mormona, era de la iglesia mormona, llevó el curso de apologética y con los temas marianos, escuchen hermanos, cuando se dieron los temas marianos, el Señor tocó su corazón y hoy está en la iglesia católica y sirve en el ministerio de apologética, siendo mormona de nacimiento. Pero dice que al recibir los temas marianos, el Señor tocó su corazón. Entonces, bueno, logros de la apologética, ¿no? Y tenemos casos en el mismo Radio María, donde una persona nos llamaba, por ejemplo, y decía que no tenía sentido su vida, ¿verdad? Y que se iba a matar. Y escuchando un programa de radio, pues desistió. Qué hermoso es que haya logros, estos logros importantes desde la apologética. Entonces, bueno, pues no todo está perdido. Creo yo fielmente, y eso es una opinión personal, que se lo dije a mi hijo una vez. Mi hijo me decía, papá, es que yo veo, mi hijo me decía, un momento decía, papá, es que en la escuela hay niños malos, ¿verdad? Que les hacen bullying, y no sé qué, y es que qué difícil confiar en las personas, papá, me decía. Vean qué grave, con 12 años, teniendo ya este pensamiento pesimista, ¿no? Y es que las personas son malas y no se puede confiar en las personas. Y yo le decía a mi hijo algo que yo hoy lo creo fielmente. Digo, yo le decía, hijo, son más las personas buenas que las malas. Son más las personas buenas. Y y lo creo fielmente hoy. Sí, la iglesia tiene varios retos, pero la iglesia la guía el Espíritu Santo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice Mateo 16. Y particularmente, personalmente, creo fielmente en la palabra de Dios, creo fielmente en esto. Y la iglesia seguirá, aun y cuando hacia adentro queramos destruirla, pero no lo vamos a poder hacer. La iglesia seguirá hasta que Dios quiera. Y no tengo miedo de eso. Pero entonces, a estos retos, a esto que nos enfrentamos, hay que luchar. Hay que luchar porque el Espíritu Santo está con nosotros y no tenemos que tener miedo. Entonces, pues, los logros de la apologética son muchos. Tenemos que seguir con la apologética. Hoy es fundamental y transmitir esta apologética a estos grupos, a los servidores, formarnos cada vez más y formar a otros dentro de la iglesia, ¿verdad? Acercarnos a las parroquias, cambiar ese chip de que la apologética es pelear, es ofender, es confrontativa. No, 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 no. Esa apologética, pues ahí algunos la harán, pero esa no es la que funciona y no todos pensamos así. Por lo menos aquí tenemos mayor apertura a nivel nacional, ¿verdad? Hemos tenido retiros y cursos en varias partes de Costa Rica. Y bueno, eso ha sido importante. Por hacer que, bueno, mayor comunicación, espacios para conversar sobre la verdadera apologética. Unirnos en una sola iglesia, en una sola voz, en un solo espíritu. Espacios como este, que Eddie, creo que es la segunda vez ya que se hace. Bueno, espacios como estos son fundamentales, hermanos. Son hermosos. Yo he disfrutado cada tema que se ha dado. El viernes no pude estar, desgraciadamente,
y me duele no haber estado, pero al menos ayer y hoy, pues, he disfrutado de los temas y qué bonito es poder estar en un espacio donde podemos hablar en un mismo idioma, ¿no? Porque nosotros los cristianos hoy en día estamos en espacios donde estamos con gente que no habla el idioma de uno, que no hablan del idioma, no hablan el idioma de Cristo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces hay que vivir y movernos en esos espacios, ¿no? Convivir con personas, con compañeros de trabajo que no profesan la fe, que no creen en Dios. Y bueno, hay que vivir en esos espacios, ¿verdad? Sin avergonzarnos de nuestra fe, pero respetando al otro, porque, bueno, es una realidad. Pues qué bonito poder tener esos espacios donde podemos saber que estamos con otros con los que vivimos y hablamos el mismo idioma. Y unirnos como una sola iglesia, de verdad, una sola voz y acercar a más personas a estos espacios, acercar a más personas, invitar a personas. ¿Eh? A veces uno dice, tal hermano, ahora que escuchaba, es que yo tengo tal hermano que, bueno, pues invítelo a escuchar un tema de estos, un congreso, qué sé yo. Tal vez hará algo, tal vez no le hará nada, pero no le hace daño escucharlo, ¿no? Yo creo que eso debe incentivarse, ¿no? Y poder acercar a más personas, y repito, incluso a personas católicas, porque a veces tienen, como decíamos ahora, una mezcolanza, una ensalada en temas de fe y de moral que de verdad uno se asusta, ¿no? Y se dice católico. Entonces, bueno, invitarlos a estos espacios para que se formen, para que vaya realmente en sintonía con la enseñanza de Cristo en su iglesia. Tengo dos frases aquí, son de una persona no católica, me disculpan, pero el nombre se me acaba de olvidar, pero son de una persona no católica, pero me llamaron la atención, son frases que me llamaron la atención. Dice, la apologética debe formar parte de la dieta regular de la fe si queremos que ésta crezca. La apologética eficaz no impone la verdad cristiana al mundo, atrae a las personas a esa verdad de tal manera que puedan apreciarla y apropiarse de ella. Esta frase me gustó mucho, ¿verdad? Porque la fe cristiana es una forma de vida, nosotros no la imponemos, no es una ideología, como ideología de género que quieren imponernos a nosotros en el mundo, no. Atrae a las personas a esta verdad de tal manera que puedan apreciarla y apropiarse de ella, pero para que puedan apreciarla y apropiarla, hay que mostrarla de una manera respetuosa, hay que mostrarla de una manera querigmática. El numeral 229 del documento de Aparecida, lo mencionaban el día de ayer. Esta presentación ya la teníamos hecha, entonces es una diosidencia que lo vamos a mencionar. Hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la iglesia como explicación de la fe. Creo que esta frase encierra mucho de lo que se ha hablado en el Congreso desde el viernes hasta hoy. Esa rehabilitar la auténtica apologética que nos hablaba Aunar el día de ayer, como lo hacían los padres de la iglesia, que era algo que nos decía Jesús hoy, como explicación de la fe. ¿Cómo hacer esa apologética? Mucho de lo que nos decía José Miguel hoy. Entonces, recordar esto que decían los obispos latinoamericanos en Aparecida, y entender que eso es lo que tenemos que hacer hoy. Rehabilitar esta auténtica apologética y enseñarla hacia dentro de la iglesia, a nuestros hermanos católicos. En este congreso se ha hablado mucho de los hermanos protestantes ¿verdad? Y cómo acercarse a ellos y cómo conversar, evitar las peleas y todo esto. Pero la participación del ministerio hoy, pues quería también recordar que esa apologética es importante hacerla hacia el interior de la iglesia también. Porque hay muchos católicos que no estamos formados, que no estamos entendiendo la verdadera doctrina de Cristo y estamos enseñando o cometiendo errores que pueden alejar a las personas de la fe. Entonces, y en un mismo grupo, ojo lo grave, en un mismo grupo católico y haciendo que la gente se aleje de la iglesia o de la fe o de la verdadera fe.
Entonces yo creo que la apologética hoy es importante también hacia el interior de la iglesia, hacia adentro, hacia los grupos, unirnos, acercarnos, hacer esos brazos, ¿verdad? Con otros grupos y poder transmitir esa apologética, y esa verdadera doctrina de Cristo a los mismos católicos. Sin miedo, sin temor, pero sí con firmeza, con mucha firmeza. Y bueno, como dice, yo creo que como dice 2 Corintios 12:9, ¿no? Nos basta su gracia, nos basta la gracia de Dios, nos basta su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nos basta la gracia de Dios y tenemos que creer eso. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengamos miedo. Nos basta la gracia de Dios, Él se perfecciona en nuestra debilidad. Todo se puede en Cristo que se fortalece. Una muestra de ello, y creo que, y lo insisto, y quiero agradecerle a Eddie, son estos congresos que realmente a mí me llamaba la atención. El año pasado no pude participar, pero hoy me llamó la atención. El año pasado, algunos del ministerio participaron, y este año veo el amor con el que Eddie hace esto, cómo ha tenido el contacto con todos estos expositores que son extraordinarios, de mucho conocimiento, muy conocidos en redes sociales. Y bueno, y esto enriquece mucho. El ministerio pues espera seguir participando aquí con Eddie, si nos sigue invitando, ojalá ahí veremos con cuál otro tema interesante. Y pues nada, terminamos nada más recordando esto, recordar a qué nos estamos enfrentando. Dice San Ignacio de Loyola algo muy interesante. San Ignacio de Loyola era militar, era de pelea, de la guerra, ¿no? Él tiene una herida grave, cae en cama, empieza a leer libros y los únicos libros que habían eran cristianos, entonces empieza a leer y se convierte al catolicismo, gracias a Dios. Y San Ignacio de Loyola decía algo muy importante. Él decía de que tenemos que conocer la estrategia del enemigo. Si nosotros conocemos la estrategia del enemigo, vamos a poder ganarle, ¿no? Vamos a poder vencerle. Ganando, vamos a poder ganarle si conocemos la estrategia del enemigo. Y entonces, ¿qué tan cierto es esto, no? Conocer la estrategia del enemigo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? O cómo el enemigo quiere meterse dentro de la iglesia. ¿Cómo quiere él robar, matar y destruir dentro de la iglesia? Ver su estrategia y a partir de ahí, con la ayuda de Dios, vencerlo. Entonces, básicamente, pues un poco lo que quisimos hoy en esta presentación es mostrar esa estrategia del enemigo con la que quiere meterse dentro de la iglesia, quiere provocar cisma, quiere provocar confusión, quiere provocar relativismo para que se empañe y no podamos ver como si tuviéramos los ojos empañados la verdad de Cristo, ¿no? Y entonces, pues bueno, mostrar esa estrategia del demonio para saber cómo contraatacarla. Y básicamente, pues ha sido un poco el sentido hoy de esta última presentación. Esperemos no haberlos aburrido. Y de verdad, pues que el Señor nos siga ayudando, nos siga bendiciendo. ¿Puedo hacer una preguntita, Irwin? ¿Perdón? Irwin, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Decime una cosa, la apologética esto es propia de solo la Iglesia Católica. Es algo que solo la Iglesia Católica tiene. No. No. De hecho, pues hay apologetas no católicos también que hacen su apología, su defensa de fe en contra de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya. Ahí les invito. Yo he visto algunos temas que ha tenido José Miguel Arraiz, por ejemplo, algunos debates ahí escritos muy interesantes que él ha puesto en su página, ¿verdad? Y bueno, y son gente que defiende su fe.
Pero hay algo importante, don Gonzalo, ahora que decías, y José Miguel lo decía, ¿verdad? Hay que recordar que no todos los hermanos no católicos lo hacen con mala intención. Hay muchos que lo hacen con muy buena intención, ¿no? Y un pequeño testimonio nada más, un pequeñísimo testimonio, y ya no hablo más, pero No, hombre, ojalá siga. yo tengo un testimonio hermoso. Yo estuve lejos de la iglesia. Yo me fui de la iglesia católica. Yo me fui de la iglesia católica, estuve en una iglesia pentecostal. Uno de mis mejores amigos, su papá era pastor, ya él murió, que era como mi segundo papá. Yo lo apreciaba mucho. Y yo iba a la iglesia de este señor. Hermanos, y déjenme decirle que este señor era un hombre de Dios. Y lo sé porque estuve muy a las raíces de su iglesia. Porque como yo iba a la iglesia con mi amigo y era mi mejor amigo y éramos como hermanos, pues a mí me trataban como un hijo más del pastor en esa iglesia. Yo conocí muy de las raíces de él. Yo vivía cómo vivía su fe en su casa. Una persona que nunca se sirvió de la iglesia para vivir. Él servía, él vivía Para servir. para servir. No se servía de la iglesia. Y una persona de Dios que el Señor pues, decidió llevarse, una persona de verdad, un hombre de Dios que respeto mucho, admiro mucho, y una persona que me acercó mucho a Dios. Es claro, no está la verdad completa ahí, pero era una persona de Dios y él creía que estaba haciendo totalmente lo correcto y predicaba con el ejemplo. Ese binomio fe y testimonio lo vi muy reflejado en él, a pesar de que no fuera católico. Entonces, yo al tener esa vivencia, pues el Señor también me ha dado la madurez espiritual para entender de que sí, era un hombre de Dios, una persona buena, pero la iglesia de Cristo es esta en la que estamos, ¿no? Lo que sí veo, perdón, lo que sí he visto a través de todo este caminar que he tenido es de que verdaderamente nosotros tenemos el fundamento real de todo esto, porque a través de esto que hemos visto, sabemos que estamos muy bien fundamentados. Amén, amén. Tenemos todos los medios salvíficos para nuestra salvación, pero como dice la palabra, ojo hermanos, como dice la palabra, y recordemos esto, al que mucho se le da, qué responsabilidad tenemos, hermano. Hasta da miedo a veces eso, ir ninguno conocer tanto y tanto y tanto y tanto y decir, bueno, ¿y ahora? Qué responsabilidad tenemos, Sí, hermano, estando en la iglesia católica. Tremenda. Hermanos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta o quiere intervenir, algún comentario? Ciertamente, Jenny, sí, Santiago Alarcón tiene un canal católico, bueno, ahora católico, ya, antes era un canal de apologética protestante, es más, sus programas anteriores a cuando él todavía estaba en el protestantismo, pues déjeme decirle que eran muy buenos, habían argumentos muy buenos, pero bien. E inclusive, disculpa, tal vez hacerte eso que dice justamente a comentar Santiago Alarcón, incluso antes de su conversión, Santiago Alarcón tuvo entrevistas con católicos. Por ejemplo, una vez invitó a, bueno, otro apologista, en este caso que es muy recomendado, es Javier Olivera Rabasi, el padre Javier Olivera del canal Que No Te La Cuenten, y justamente Santiago Alarcón en su momento le había invitado a participar de su programa y tuvieron un debate sobre la Eucaristía muy bonito y muy respetuoso. Entonces, al final a veces estigmatizamos muchas veces a los hermanos no católicos que son, digamos, de solo de pelear y querer decirnos idólatras y demás, pero no, hay también hermanos no católicos muy serios a la hora de su apologética y ahí da chance de mucho conocimiento y de mucho aprendizaje para ambas partes. Correcto. Hermanos, yo quiero hacerles dos anuncios importantes. Primero que recordarles que todos los temas y las grabaciones van a ser colocadas en el chat para que ustedes se retroalimenten con ellos, los estén repasando, porque todo lo que hemos aprendido en estos 3 días ha sido demasiado valioso. Imagínense ustedes
tener ese aspecto de la ambición, de ser y tener y hacer, hermanos, un ministerio. Y hay que tener esa ambición, hermanos, como lo dijo don Martín. Hay que echarse al agua. Vean, estas actividades, estos congresos, yo no sé si será cierto, pero un día uno de los compañeros expositores me dijo, mira, qué difícil es que nos reunamos todos. Pero con este congreso, aquí estamos casi que una buena parte de los referentes. Lástima que Dante no estuvo en esta ocasión, pero es por una situación familiar, porque estaba su bebecita por nacer o ya nació. Pero Dios primero que para el próximo año tengamos a José Plasencia, Hugo Delgado, al mismísimo Ricardo Alarcón, al padre Javier Olivera. Hay que echarse al agua. Hay que echarse al agua, hermanos. Hay que de verdad mover los hilos para poder dar a muchas personas que necesitan de estas formaciones. Por otro lado, hermanos, hay algo importante, que entre nosotros los cristianos católicos, sobre todo los que nos dedicamos a la apologética y a la evangelización, hay que trabajar en términos solidarios. No, yo porque voy a invitar a San Francisco de Sales si nada tiene que ver conmigo. No, claro, ¿qué? No, si Irwin pone las imágenes de las diferentes catequesis que hay los domingos en Radio María a las 2 de la tarde, yo las comparto, yo las publico. Igual tendríamos que ser todos con todos, porque hay cosas que son buenas y son importantes, que todos traten de escucharlas, verlas, vivirlas y frecuentarlas. Es importantísimo, hermanos, la solidaridad entre nosotros. Algo que mencionaba Irwin y es cierto. Aquí se puede caer en vanagloria. Facilito uno se va, uy, es que yo soy la doña Toa. Y no es el propósito. Si usted va con ese propósito de ser reconocido y por fama ya perdió, y acuérdese de la tentación del desierto que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que el mal se viste de luz y le va a ofrecer a usted, uy, sí, te voy a dar fama. Y ahí usted se cayó, se fue. Entonces, en verdad, pues decirles a ustedes, hermanos, que nos formemos, nos preparemos. Recordemos también la charla del doctor Oscar que nos hablaba y nos decía y nos recomendaba prepararnos en otros campos, no solamente en la parte bíblica. Tenemos el tema pro familia, que Irwin lo tocó también. Tenemos la batalla cultural que nos las mencionó José Miguel. Tenemos el área de padres de la iglesia. Y así vamos a encontrarnos una serie de temas. Y para esto la formación es importante. Entonces, también nosotros tenemos que ser evangelizadores de otros. Cuando aquí hay varios hermanos que están durante el curso y han estado durante todo el año formándose, yo les digo a ellos, tienen que invitar a alguien más que venga, que participe, que esté con nosotros, porque es necesario, es urgente dar sana doctrina en estos tiempos. Errores teológicos por todos lados. Y yo soy de la idea de Irwin y de otros hermanos. Para mí la apologética hoy tiene que ser hacia adentro, porque el principal problema y los principales ataques los estamos llevando desde adentro. Y pareciera mentir, ese momento de enraizar, solidificar la fe, dejar la fe firme como la roca para que los vientos las corrientes de falsa doctrina no arrastren al cristiano católico. Por lo tanto, pues las iniciativas de hacer trabajos en conjunto, hermanos, van a continuar. Vamos a seguir inventándonos ahí a ver qué hacemos. Este año tuvimos una iniciativa que pronto le voy a escribir a mi hermano Irwin porque es una iniciativa acá local, pero voy a volverle a hablar para que volvamos a tocar temas sobre fe y política, fe y razón y diversos temas que nos ayuden a nosotros a hablar de estas cositas, de estas cosas. Entonces, hermanos, hay que seguir, hay que continuar, hay que trabajar 24/7. Don Bosco dice lo siguiente, a descansar en el paraíso. O sea, aquí hay que trabajar y trabajar por la fe y por la iglesia. Y bueno, pues con esta conferencia hemos llegado, hermanos, a la conclusión, a la finalización de este Congreso de Apologética Católica.
Quiero pedirles un favor a cada uno de ustedes, que en el chat coloquen ahí ustedes a especie de testimonio su opinión sobre qué les ha parecido este congreso. Y si tienen alguna sugerencia, pues bienvenida sea, porque si hay que mejorar algo, pues lo mejoramos, ¿me entienden? Entonces, importantísimo, ¿verdad? Que nos regalen sus opiniones, si les gustó, qué les pareció, para hacer nosotros una evaluación también sobre el tema. Muchísimas gracias a todos. De verdad, Dios los bendiga y esperamos que la próxima vez, el próximo año, pues tengamos más hermanos expositores de calidad como los que hemos tenido, crezcamos muchísimo más y estén atentos a los diferentes cursos, las diferentes conferencias que vamos a proponer. Y una cosita más, hermanos, también recordarles que es necesario pues tener insumos para poder dar respuestas de fe. Y recomiendo el libro de Jesús, los libros de Anuar, los de Don Martín y todos los libros que se están promocionando para que ustedes puedan nutrirse. Acá en Costa Rica tenemos y estoy distribuyendo yo un libro de Don Martín Zavala que es Respuestas Católicas Inmediatas. También está en Radio María, por los que los quieran adquirir allá. Y entonces, los que deseen adquirirlo, pues me escriben por privado y con muchísimo gusto. Me lo están debiendo vos ese libro. En Estados Unidos también pueden tenerlo, ¿verdad? En Estados Unidos a través de de Don Martín Zavala y la escuela DASAM. Don Gonzalo. Me lo estás debiendo. Ay, sí, ciertísimo. A ver. Yo tengo que ir a la escuela a traer tamales de Don Gonzalo. Con demasiado gusto, con demasiado gusto. Ok, muy bien. Como para ir cerrando antes de la oración final, tal vez si en sus medios posibilidades, si pueden todos abrir un momento la cámara para la última imagen, para la última foto de rigor. Sí. Sonrían para que quedemos guapos. La última foto, por favor, todos abrimos la cámara para que salgamos guapos. Ok, vamos a esperar un momento de que vayan abriendo algunas cámaras. E igual, bueno, también está el chat de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, porque obviamente el chat de Zoom, en el momento que cierre la sesión, no se puede compartir. Entonces, aquello que decía Eddie de algún comentario, sugerencia, testimonio y demás, pues claramente la idea es que lo puedan compartir también en el chat que queda abierto. De hecho, ya les compartí, si no se han fijado, en las páginas web de casi todos los pues justamente los expositores, para que sea, volvemos al tema de referencia. Están los que tienen página web, está la página web, los que tienen ese aspecto, pues solamente Facebook, también está el Facebook compartido y que consultemos, porque verdaderamente hay bastante que aprender y bastante que nos comparten los hermanos. Entonces, démosle suscribir, compartamos, porque esa es la primera manera de poder evangelizar, compartir. Y si yo no sé algo, comparto de alguien que lo sepa. Eso es como dicen. Pregunte, está en el chat del Congreso propiamente, ahí están todas las páginas, entonces en el de WhatsApp. Para allá también, exactamente, bueno, vamos a dar 5 segunditos más para aquellos que quieran abrir su cámara y si no ya voy a hacer el ¿cómo se llama? El print shop de rigor. Entonces, ok, sonrían con la alegría de los hijos de Dios. Creo que hemos tenido una jornada maravillosa y hemos aprendido mucho. Entonces vamos en 3, 2 y ya tengo el primer screenshot y voy a sacar otro. Denme nada más un momentito para guardar este y que quede el segundo de recuerdo para esta bella jornada que hemos tenido, este segundo congreso de apologética. Entonces, mantengan la sonrisa, manténganse fijos como que hoy ganó Costa Rica y esperemos que gane España para que nos termine de ayudar. Entonces, ok, mantengámonos. Listo, mis hermanos, ok, ya estamos listos con estos recuerdos. Para que Jesús Orones esté contento que gane España, ¿verdad? Si no. No, y no solo Jesús. Ya metió uno a Alemania. Ay, ya metió uno en Alemania. Que dice que contó primero, que dice que contó después, si no nadie se ríe. Y ya está jugando en Alemania. España, ya empató España. Con España. Volvemos a reír. Con España, ay, Dios mío, oiga. Hermanos, muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias. Voy a pedirle a mi hermano Irwin que nos haga la oración final para despedir el Congreso. Gracias a vos, Eddie, por esa gran iniciativa que siempre has tenido
Excelente, Dios te siga dando tanta capacidad para eso. Muchas gracias, don Gonzalo. No, de veras, Eddie, mi respeto para vos. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, gracias Dios, por tu Hijo Jesucristo, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros, porque el sacrificio de Cristo tiene el nombre de cada uno de nosotros. Él murió por cada uno de nosotros. Te damos gracias por este hermoso y precioso congreso que nos permitiste vivir y que permitiste que con humildad aprendiéramos mucho de las personas que hoy aquí participaron y expusieron. Te queremos pedir que por aquellas personas que en estos 3 días participaron y dieron sus exposiciones, nos mantengan siempre en humildad, que recordemos, todos los que hoy expusieron, recordemos que a quién servimos, de quiénes somos siervos, que no perdamos de vista esto, Señor, que somos simples siervos, mensajeros de tu palabra. Y a todos aquellos que hoy participaron como oyentes, dales más sabiduría que viene de lo alto, sabiduría tuya, para que puedan reproducir lo que he aprendido a muchas personas que allá afuera están necesitadas de tu palabra y de tu amor, principalmente de tu amor. Virgencita Santa, Madrecita Hermosa, también te pedimos que sigas intercediendo por todas las peticiones que cada uno de nosotros hoy tenemos en nuestro corazón. Intercede por cada una de ellas. Intercede por este congreso, intercede por el próximo congreso, el tercer congreso que se va a hacer, estoy seguro que así sea, para que dé frutos espirituales. Tu mamita María, que Jesús te ama, mamá, te ama, Jesús no te niega nada. Intercede desde ya por ese tercer congreso, hermosa madre preciosa, para que así como sigamos y siga dando grandes frutos para la iglesia y para el mundo entero. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. siglos. De los siglos. Amén. Amén. Amén.